Hola, buenas. Yo me llamo Francisco Miguel Jimeno. Soy licenciado en Humanidades por la Universidad de Castellón, la UCI. Y bueno, me encuentro finalizando aquí mis estudios de doctorado. Soy experto en análisis musical por la Universidad de Oviedo. Tengo un máster también en Londres de interpretación. Y empecé mi programa de empecé el doctorado en Castellón en 2005, haciendo los 2 años que había antiguamente de docencia, y posteriormente trabajo de investigación que defendí en octubre de 2010, basado en masonería local. Y a partir de ahí, bueno, coincidió con que estaba finalizando el máster en Londres, y hasta que no finalicé el máster me pude sentar bien, no pude empezar con la investigación. Entonces, bueno, empecé a visitar archivos, especialmente el de la United Lodge of England, en verano de 2012, y continué visitándolo hasta verano de 2015, pero bueno, ya continuaré hablando sobre eso un poco más adelante. Los directores de tesis es Vicente Sanz Rosalén y Santiago Luxán. El tema, bueno, es el que aparece aquí, son las relaciones internacionales entre la masonería española e inglesa, y el problema de reconocimiento, principalmente no en la dirección de la Iglesia, la United Lodge of England fuera capaz de reconocer alguna de las grandes logias españolas. En la investigación en dinámicas históricas y sociales. Y he hablado del tiempo que llevo trabajando en la tesis. Bueno, aquí voy a realizar un resumen de lo que llevo trabajado, de cómo va la investigación, de lo que me queda por hacer y, bueno, algunas conclusiones. Palabras clave, pues, sería, evidentemente, masonería, reconocimiento, relaciones internacionales y jurisdicción. Entonces, bueno, en el proyecto de tesis, pues, lo que pretende es investigar las razones por las que la United Lodge of England no fue capaz de reconocer a ningún oriente masónico español y durante el último tercio del siglo XIX. Lo que quiero es analizar las estrategias seguidas y encuadrarlas dentro de un marco internacional de relaciones masónicas. Entonces, bueno, el objetivo es el determinar las causas del no reconocimiento de la masonería española por parte de Luble. La hipótesis que planteo es que no solo hubo factores dentro de lo que es la masonería española, sino factores relacionados con las relaciones internacionales de la masonería y la propia naturaleza de la masonería inglesa, que no va a permitir el reconocimiento. En principio, no hay estudios basados o centrados en el reconocimiento. Sí que hay en España, desde la Universidad de Zaragoza, con el Centro de Estudios Masónicos y el Centro Ibérico de Estudios Masónicos, han realizado estudios de masonería, pero no los centran en el tema del reconocimiento. Y luego hay una serie de estudios que sería una nueva perspectiva, está basado principalmente en los estudios de Joachim Berger y principalmente está trabajando el artículo European Freemasonries, Networks and Transnational Movements, en donde empieza a hablar sobre relaciones internacionales que se empiezan a dar a finales del siglo XIX. Y también hay un estudio muy interesante de Jessica Harlan Jacobs, para el estudio de la masonería inglesa y sobre todo relacionada con el imperialismo. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia para un doctorado de islas atlánticas? Bueno, en principio podemos hablar de Gran Bretaña como una isla situada en el Atlántico, y luego, ya centrándonos en lo que podría ser Canarias, sería introducir la importancia de la masonería canaria dentro del contexto de la masonería internacional,
y de las relaciones con otras, las atlánticas, como es Gran Bretaña. Para la evaluación del periodo y del lugar, el punto de partida del estudio es el sexenio revolucionario, estamos hablando de 1868, que es cuando empiezan a haber grandes logias propias en España. Al principio, sobre todo en el siglo XIX, encontramos hasta ese punto logias masónicas en España, pero que van a estar en orientes, principalmente de Portugal, con el Gran Oriente Lusitano Unido y el Gran Oriente de Francia y algunas logias inglesas. Y el estudio iría hasta la crisis de la masonería, que es al final del siglo XIX. Hay una gran crisis de la masonería, se cierran muchísimas grandes logias y es un golpe del que la masonería no se va a recuperar. Y luego hay una cuestión también interesante. En 1929, la United Red Lodge of England da unas pautas para reconocer logias masónicas que hasta ese momento no las había dado. Y luego, bueno, sobre el estudio que había comentado antes, el estudio de Joachim Berger, habla de relaciones internacionales masónicas, sobre todo intensificadas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, y no es algo regular, o sea, cada país o cada gran logia de cada país, las relaciones internacionales las realiza en un momento diferente, dependiendo de la evolución, no es algo que sea homogéneo en toda Europa. Y, bueno, en el caso de España, como ya he comentado, pues sería a partir del sexenio revolucionario. Se trata de bueno, y el lugar de estudio obviamente va a ser España e Inglaterra. Es un estudio cualitativo porque vamos a trabajar mucho sobre todo el tema de cartas, documentación, y no voy a realizar análisis cuantitativo, no es necesario. Una metodología inductiva, aunque tengo una idea de lo que quiero encontrar, lo que sí que voy a hacer es, a partir de lo que voy a ir leyendo, extraer conclusiones y a partir de ahí ir planteando las hipótesis. Algunas cosas de las que quiero sacar en claro es determinar los requerimientos para un reconocimiento satisfactorio y, bueno, relacionar la evolución de la masonería española con el resto de grandes orientes europeos. Las evidencias a las que quiero llegar. Quiero evidenciar que la masonería durante el periodo de estudio no va a ser siempre igual y que va a evolucionar para adaptarse a los requerimientos que va a necesitar para ser reconocido. Y tener en cuenta que no solo depende de lo que vaya a pasar con los grandes orientes españoles, sino que en la situación de relaciones internacionales de la masonería en Europa y la propia United Lodge of England van a propiciar que un reconocimiento sea satisfactorio. Que las principales fuentes, bueno, en cuanto a bibliografía, tenemos el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española de la Universidad de Zaragoza, el Centro Ibérico de Estudios Masónicos, y luego, bueno, los dos estudios que había comentado, el de Joachim Berger y de Jessica Harlan Jacobs. Y luego también, bueno, para conocer un poco la perspectiva de otro Gran Oriente, que sea el Gran Oriente francés, tenemos los estudios de, bueno, mi francés es muy malo, no sé cómo pronunciarlo, pero es, bueno, Roger Neus y Pierre. Y luego, bueno, disponemos de bibliografía de la época, tenemos una historia de la masonería de finales del 19, de Gould, donde recoge la historia de la masonería de todos los países todos los países europeos. Y luego publicaciones de la época, publicaciones masónicas que nos ayudarán a conocer cuál es la perspectiva desde fuera sobre la masonería española, como sea el Monde Masonic, The Freemason and the Freemasons Chronicle. Y luego, fuentes primarias. Estos son los archivos que he estado visitando y lo que me faltaría por hacer al final para adaptarlo al programa de doctorado. He estado visitando el Museo de Ugle. Ellos tienen un museo que tú puedes ir allí, puedes visitarlo.
Está en el centro de Londres, está cerca de Holborn, y bueno, te facilitan todo lo que en su medida puedan. En principio, lo que hay recogido son cartas desde España mostrando cómo es la masonería española desde los diferentes grandes orientes y peticiones de reconocimiento. Lo que no hay, bueno, en principio creía que no había respuestas porque, claro, solo tenían el correo que reciben, pero no el correo que mandan. Pero luego también tenían transcritas las cartas que iban mandando, pero no he podido acceder a todas. Porque, bueno, al ser una logia masónica, tienen sus cosas que se reservan y no puedo acceder a todo. Sí que una vez terminé de analizar la información, lo que voy a hacer es petición de que si en una fecha concreta alguien puede en el archivo mirar si hubiera alguna carta mandada a España, alguna gran logia, o diciendo exactamente qué es lo que busco, a ver si ellos mismos pudieran buscarlo. No creo que supongan, y supongo que ayudarían, pero es que no lo sé. Entonces, bueno, lo que encontramos ahí es una correspondencia con las grandes logias masónicas españolas o simplemente masones a título particular que se dedican a mandar cartas allí. Y lo que es interesante también es ver la comparativa con otros grandes orientes europeos. Pudiendo acceder a peticiones de aceptación, de reconocimiento de otros grandes orientes europeos y viendo si son aceptados o no, eso puede ayudar a resolver la cuestión. Visitado también el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca y bueno, es simplemente para ver la correspondencia y la documentación de grandes orientes, y ahí ha sido menos fructífero porque esperaba encontrar sobre todo cartas recibidas desde Londres y eso no encontraba nada. Sí que he encontrado alguna correspondencia, por ejemplo, del Marqués de Seoane cuando Rafael Suñé estaba realizando las gestiones para el reconocimiento en Londres, pero bueno, es muy escueto y prácticamente no encontraba nada. En Londres también he estado mirando archivos que no fueran propiamente masónicos, pero no encontraba nada. El National Archives estoy visitándolo hace 2 meses y no había nada. De ahí conseguí una referencia para el London Metropolitan, pero tampoco había nada porque había una correspondencia entre un masón y un republicano, pero la carta que encontré era simplemente 2 líneas en francés y bueno, no hablo francés, pero no se entendía y no era importante. Y había también algún recorte de prensa referente a la visita de este hombre a España para un congreso republicano en donde fue encarcelado por los carlistas. Fue muy gracioso encontrar. Y bueno, solo fue el London Metropolitan, Bishopsgate Institute, no había nada. Eso lo estoy visitando el mes pasado. Y luego, bueno, para ampliar la cuestión de la masonería en Canarias, tengo que ver qué archivos sería conveniente visitar y realizar la visita. Y bueno, como ya he comentado antes, voy a hacer un uso cualitativo de las fuentes, analizándolas y con las hipótesis que tengo, pues reformular las hipótesis más adelante. Bueno, en cuanto a estructura del trabajo, esto sería posiblemente los capítulos de la tesis. Entonces, en principio sería ver un poco la situación en cómo está todo. Está la evolución de la masonería española, europea e inglesa en el periodo de estudio. Y luego me gustaría centrarme en analizar más lo que es la masonería inglesa para ver sobre todo cómo evolucionan los criterios de reconocimiento. En el estudio que comenté antes sobre imperialismo, comenta cómo poco a poco, desde el siglo XVIII al siglo XIX, la masonería inglesa, sobre todo el United Lodge of England, va cerrándose y va aceptando a menos logias masónicas como regulares. Y entonces, bueno, sería interesante ver cómo eso puede afectar al reconocimiento de grandes logias españolas. En el tercer apartado sería centrarme ya propiamente en la masonería española y trabajar sobre todo lo que he encontrado en los archivos.
Entonces, ver las distintas grandes logias que van a proponer el reconocimiento, las estrategias que siguen y si de alguna forma eso afecta a la evolución que van a tener estas diferentes órdenes. Un cuarto apartado sería analizar por qué los esfuerzos de reconocimiento no funcionaron y por qué no se recibió el reconocimiento por parte de esta gran logia. Y luego al final hay conclusiones. Aún no tengo determinados los apéndices que voy a usar. Entonces, bueno, el trabajo realizado, recolección de bibliografía que estaba comentando, trabajo de campo. Estoy analizando los datos, he estado redactando a la vez que he estado recogiendo para así poder seguir mejor. Hay veces que, como llevo tanto tiempo viviendo en Inglaterra, me salen las palabras en inglés y luego no. Bueno, para seguir el hilo de la investigación. Entonces, hablando del balance temporal, lo que está completado es casi todo el trabajo de campo, lo que es recolección de fuentes. Lo que quiero hacer es ver las publicaciones inglesas que he comentado antes, sobre todo para ver la perspectiva de la masonería inglesa o la masonería española. Boletines oficiales de grandes logias, lo que pasa es que no creo que pueda encontrar mucha información allí, porque en principio no solían. El tema del reconocimiento no aparecía en las tenidas que tenían, o en las uniones, entonces no son muy optimistas. Y luego, bueno, seguir ampliando la bibliografía en la medida que pueda. Lo que me falta, pues bueno, es la parte de masonería canaria. Y, bueno, el planteamiento de hipótesis. Y todo eso lo planteo para hacerlo el año que viene. Y con un poco de suerte, a lo mejor antes del verano, acabar todo lo que sería lo referente a masonería canaria. Luego, la redacción de la tesis, me he comentado, ya he estado redactando alguna parte, pero lo dejaría para finalizar en 2018. Y luego, dificultades de la investigación, la documentación es incompleta, sobre todo lo que encuentro en los archivos. Encuentro a lo mejor una carta que mandan, pero no la contestación. Y es complicado ver con perspectiva cómo fueron las comunicaciones. No es posible acceder a toda la información, estoy hablando del United Republic of England, no me dejan acceder a todo el archivo, entonces solo es a una parte que ellos consideran que puedo acceder. Y sobre todo, no es que se han cerrado, lo que pasa es que cada vez que iba a visitar el archivo me sacaban una carpeta sobre España diferente. Entonces hay veces que tampoco saben exactamente qué es lo que tienen. Y bueno, es complicado trabajar un poco con ellos. Bueno, lo comentado antes, como las relaciones exteriores no eran las primeras preocupaciones en las reuniones de las grandes logias, y sino tenía más preocupación, pues temas financieros, personales, acciones de caridad que realizaban, y sobre todo también asuntos de ritual. No creo que en la parte de investigación que me queda vaya a encontrar nada interesante. Otra dificultad es que el material tratado está en varios idiomas, inglés bien, español bien, pero francés no lo hablo. Y hay bibliografía que está en francés, me costó mucho leerlo. Y luego hay cartas también que están en francés, me cuesta también muchísimo. Y por ejemplo, cuando fui al Bishop Gate Institute para ver esta carta que está en francés, o sea, sabía que no era nada importante, pero no pude leer todo lo que había. Y luego, bueno, el tema que se trata es muy amplio, entonces en una tesis hay que saber por dónde acotar y por dónde recortar para... Hola. ¿Está buscando la clase de Aviña? Arriba, 3-5. Bueno, Ya te ha cortado. Te ha cortado. Estaba muy interesado. Te quedaron 3 minutos. vaya. Si quiero decir algo más. No, claro, la cuestión es que cuando hablamos de masonería, hablamos de masonería inglesa, hay mucho escrito, hablamos de masonería española, hay mucho escrito. Entonces, claro, lo que cuesta a veces es centrarme muchísimo en lo que voy a escribir en la tesis, porque si no al final es muy amplio y sobre todo acortar perspectivas, porque se puede perder mucho tiempo estudiando en cosas que a lo mejor no van a ser fructíferas luego. Yo tengo una pregunta, Sí.
disculpa mi ignorancia, Sí. tengo más o menos idea de lo que es la masonería, sí, pero el reconocimiento, ¿qué significa a nivel de...? El reconocimiento significaría que ven que lo que tú estás haciendo está bien, es masónico, y en el caso de España hubo... Porque por hay alguna ejemplo, especie de homologación, o sea, sí, lo que pasa es que el problema es que no es algo que digas, la masonería, una masonería es regular y es lo mismo para cada masonería de cada país, pero es diferente. Por ejemplo, uno de los problemas que plantea la Great Lodge of England para España es un problema de jurisdicción. No puede haber dos grandes logias que quieran asumir el mismo territorio. Pero, por ejemplo, en Francia ellos reconocieron a la Gran Logia Francesa en 1913, cuando había otras dos logias que eran mucho más importantes trabajando desde hace muchísimo más tiempo y no las reconocieron. Entonces, el problema que hubo ahí es un problema de status quo entre las dos, porque la primera masonería que tenemos es en Inglaterra a principios del 18 y en Francia se desarrolla posteriormente. Entonces, el problema que hay es que por un problema de status quo, diciendo que lo que yo considero masónico es lo más importante, pues a ti no te voy a reconocer. Y en Francia hay varias grandes logias compitiendo por jurisdicción, pero reconoce a la Gran Logia Francesa, que lleva funcionando menos tiempo, pero se adecua más a lo que ellos creen que debe ser la masonería, que a otras grandes logias. Entonces el tema del reconocimiento también es un poco complicado de definir. es una especie de homologación a Sí, nivel sería internacional. lo que te da es que de cara a otras grandes logias puedan tenerte como referencia, y luego a la hora de ver los trabajos que esas logias van haciendo, pues en vez de ir en España, en vez de ir, por ejemplo, si reconocen al Gran Oriente Español, pues no van a ir al Gran Oriente Internacional de España, bueno, a ir a ese, y la otra perdería importancia, y bueno, es básicamente lo decía antes. Yo quería decirte, Sí. acabo de ver, parte de tu dirección es Santiago Lozano. Sí. O sea que él seguramente te comentará varias cosas. Pero yo creo recordar que hay un estudio de Sebastián Hernández, aquí, que luego se lo diría a él para que Pues se lo sí pase. que... Me suena a mí sobre edificios y simbología masónica en la sigla. Pues interesante Me de... parece, no me acuerdo mucho porque yo soy de historia medieval, comprendo. Pero bueno, me interesa el tema. Soraya me estaba diciendo también que hay un edificio en el polígono de San Cristóbal que en la parte de arriba, otros edificios tienen también símbolos. Símbolos masónicos. Luego Agustín Millares también tiene algunos trabajos de carácter general sobre la burguesía ilustrada, que parte evidentemente del siglo XIX, que parte masónica. Sí. Y quizás en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en el archivo puede haber algo, porque la mayor parte de la burguesía ilustrada está ahí metida. Claro. Y luego me acuerdo que Jerónimo Saavedra, el que fue ministro y fue nuestro alcalde también, tiene algún trabajo sobre masonería. Así, por encima. Sí, eso es No me acuerdo, interesante. pero seguramente Santiago te lo dirá. Pues estar en contacto Si no, con él. yo se lo he puesto aquí, para que El lo año vea. pasado también, este verano, hubo también en Santa Cruz de la Palma Algo sobre de- masonería también. Sí, Eso quizás Ana Viña lo sepa, porque me parece que... no congresos, pero Luego le sí algún preguntamos. tipo de jornada. A mí me gustaría comentar que yo todavía no me he metido en el tema de la masonería, pero mi tesis va sobre Néstor Martín Durán de la Torre, que es un pintor de las Canarias que está vinculado también a la masonería. He encontrado, leyendo sobre Néstor, que se da por hecho que pertenece a una logia masónica francesa, pero tampoco he encontrado la fuente primaria o una referencia de por qué se... ¿De cuándo es el pintor? de 1887 a 1968. Vale. Toda la burguesía. Él estuvo también viviendo en Londres, entonces también me interesa especialmente el tema, porque encima tengo pensado ir en breve a Londres, pero es que no tengo realmente ni idea de cómo poder investigar a Néstor dentro de lo que sería una logia masónica. A ver, si luego, bueno, si me das el nombre luego y... Bueno, luego, La cuestión es que en la comida... lo que puedo mirar es saber si lo encuentro en algo de lo que yo ya he estado investigando. Claro. Pero claro, si no es
si no es referente a, o sea, correspondencia a la Gran Logia, es muy difícil encontrar nada sobre masonería. Estuve mirando el National Archives, sobre masonería no hay nada allí. Y luego el resto de archivos en Londres tampoco había nada, a lo mejor en alguna colección de correspondencia privada, pero eso había que ver con quién había estado en contacto. Entonces... Es que yo he visto que se da por hecho en muchos sitios que pertenece a la logia masónica y algunos de sus padres que tienen algunos símbolos evidentes, sutiles, porque es mucho simbolista que hace referencia a eso, pero realmente no he empezado todavía a investigar el tema de la masonería, pero si me interesa, entonces si quieres lo intercambiamos el correo, sí, no sé, me para comentas. estar en contacto. La Gran Logia de Canarias tiene también una base de datos importante, sobre todo en la época de Loreto. Efectivamente, que a mí me suena todo eso. Loreto, porque sí que, por una ejemplo, serie de sociedades también del la fuente grupo de hierro. de gobierno local y tiene un trabajo de estudio sobre todo también sobre edificios. ¿Verdad? En la avenida marítima, precisamente, hubo lo que el, un edificio emblemático todo eso, importante. y por allí, por la zona del puerto también, hay varios. o sea, la verdad que la, Miguel, que es el arquitecto racionalista, que es hermano de Néstor, también se hace referencia que está dentro de esa logia masónica junto con su hermano, que es arquitecto. Lo que pasa es que aquí, Voy a cortar. sabes que la logia depende de Francia, que es la que ha reconocido Te toca el presidente de Francia, no la Inglaterra. sí, eso es lo que estoy hablando con mi director de tesis. Me encontré con él cuando fue, pues, esta semana que vino a Londres para un seminario y me dijo que a lo mejor me tenía que ir a Francia y mirar los archivos allí para... Se inspiran los principios de la logia, de la Gran Logia de Francia. Pues, Es que yo quería solamente decir una cosa, porque yo por lo poco pues que he digo leído... que nos están esperando la conferencia abajo. Perdón. Pero luego podéis, entre vosotros, interaccionar.